Saludos, apreciados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy miércoles 29 de agosto, ya se terminó el mes de agosto, hermanos, y el tiempo va corriendo demasiado rápido. Queremos enviarles saludos a todos nuestros hermanos que en las redes del internet siguen esta programación y nos acompañan los viernes, los miércoles, los sábados, y ahí están fieles escuchando la palabra del Señor. Hermanos, yo no soy un erudito en la palabra de Dios, pero el Señor da talentos a sus hijos, y dice en el libro de Efesios que el Señor estableció, el Señor tiene apóstoles, profetas, maestros, pastores para la edificación del cuerpo de Cristo. Él los ha levantado, Él los ha llamado, Él les ha dado ese don, y como dice en el libro de Jeremías capítulo 1, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Miren qué interesante, así fue con Juan Bautista, desde antes de nacer fue ungido por el Espíritu Santo y fue un gran siervo del Señor. Queremos enviarles saludos a todos nuestros hermanos aquí en Carolina del Norte, los que se encuentran allá, el hermano Rafael Estrada, su esposa, Isaías Morales. Estamos orando mucho por la salud de nuestro hermano Isaías, que Dios bendiga a Marlencita, a Lisette, también a mi esposa que se encuentra allí con ellos, que el Señor la bendiga. Mi amor, te extraño mucho y cuídate bastante. Y también enviamos saludos en el área de Chicago a Betty Flores y todos nuestros hermanos en el área de Chicago. A la hermana Sandy Berríos la saludamos, hermana, el Señor la bendiga. Siempre está en nuestras oraciones, sus niños, su familia. Ángel, también oramos por él mucho. Sigan adelante en su ministerio, predicando y compartiendo este mensaje, hermana, porque esto es lo que nos resta a nosotros los hijos de Dios, predicar el evangelio y más nada. Cristo va a venir pronto y lo único que con lo que nos vamos a quedar es lo que hayamos hecho en esta tierra. Así que, hermana Sandy, le enviamos nuestro cariño, nuestros saludos. Adelante, que el Señor bendiga al hermano Miguel y sus niños, su hogar, su familia. También enviamos saludos a la hermana Juanita López. Hermana Juanita, estás en nuestras oraciones. Le pedimos al Señor que te dé una bendición de salud, que te dé ánimo, que puedas continuar adelante en tu vida espiritual, tu familia, tu esposo. Que el Señor siempre te bendiga. Nuestro hermano Guillermo Hernández se encuentra en el DF. Estás en nuestras oraciones, hermano. Yo sé que vienen pruebas, dificultades, muchas veces tenemos que luchar contra nosotros mismos porque nos cae el desánimo y no sabemos ni qué hacer. Y hay pruebas grandes, cada día estamos viendo que hay más angustia, problemas de orden social, problemas políticos, más desempleo, más situaciones difíciles, más deudas, más cosas, hermano Guillermo, pero sigan adelante en el nombre del Señor. Saludamos a Cristóbal López, nos pidió que oráramos por su familia, siempre están en nuestras oraciones. Hermanito Cristóbal, nosotros tenemos un aprecio especial por usted, sus padres, su hermano Jorge, su esposa y sus niños, de manera que cuando usted nos pide que oremos por usted, siempre está en nuestras oraciones. El Señor lo ayude y lo bendiga siempre. Oramos por mi hermano Víctor Vázquez, que también se encuentra en el DF. Que Dios te bendiga, hermano mío. Gracias por todo el apoyo. Nosotros esperamos que el Señor nos dé el permiso y los medios, los recursos para ir a Oaxaca a predicar. Bien, mis hermanos, los que están en el área de Atlanta, pues este viernes los vamos a ir a visitar, y el sábado, Dios mediante, les enviamos nuestros saludos también a la familia Galvis, a la familia Mancilla, al hermano Humberto Mancilla, al hermano Guillermo Mancilla y al hermano Rubén Mancilla, la hermana Carla Doroteo y su mamá, la hermana Angélica Doroteo. Todos nuestros hermanos que se congregan allí siempre están en nuestras oraciones. No piensen, mis hermanos, que porque todas las veces en los videos no mencionamos sus nombres, ya no oramos por ustedes. Oramos por todos, porque todos necesitamos. Oremos unos por los otros, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes. Que el Señor bendiga este ministerio y esta obra. Tal vez usted piensa, bueno, ¿cuántas personas alcanzan a ver el sermón? No importa, hermanos, muchas las personas las van a ver. Ya tenemos más de 260 sermones en el canal de YouTube
y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Cuando te guste un sermón, dale me gusta y inscríbete si no te has inscrito. A nuestros hermanos les hacemos el llamado en especial. Hermanos, apoyen nuestro ministerio, compartan nuestros sermones. En las iglesias solo se predica, perdonen hermanos, pero yo he visto estos pastores que solo quieren cortar chistes, hacer reír a la congregación, predicar sermones de 15 minutos y comienzan a mirar el reloj, ya se está acabando el tiempo. Hermanos, eso es basura lo que se está predicando. Mensajes que no llevan a la persona al arrepentimiento, que no llevan a la persona a tomar una decisión por Cristo o a reaccionar. Porque si el mensaje de salvación me hace reaccionar a mí, me sacudo y digo yo tengo que cambiar mi vida. Ese es el mensaje que inspira el Espíritu Santo que Dios envía a nuestras vidas. Si usted escucha un sermón donde usted entró vacío y se va vacío, usted se va a quedar más vacío. Y ese no es Dios. Dios no va a mandar su santa palabra a la iglesia para que entres vacío y salgas vacío. Eso es triste, hermanos. Estamos orando por la campaña en Chicago. Será del 23 al 30 de septiembre. Oren, hermanos, por este servidor. Yo soy ser humano, soy carne y hueso. Yo necesito también el apoyo de ustedes y sus oraciones cuando salimos a predicar, hermanos, porque a veces tenemos que enfrentar al diablo de frente. Eso es lo que no entiende la gente. Hermanos, enfrentar al diablo de frente no es cosa fácil. El Señor tiene que ir adelante de nosotros. Nosotros no tenemos ni el poder ni la capacidad. Muchos hermanos pentecostales gritan a grandes voces y dicen: yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo no reprendo a nadie. Cristo es el que reprende al enemigo. Cristo es el que lo quita del camino, vamos a decir, lo neutraliza para que Satanás no haga más desastres en nuestras vidas ni en la vida de sus hijos que lo están buscando. Leeremos la lectura bíblica y el tema en esta noche conforme al corazón de Dios. La lectura bíblica se encuentra en Hechos capítulo 13 y el versículo 22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Y así dice el Señor en su palabra. Hechos 13, 22. Dice: quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esta es la lectura bíblica en esta noche, hermanos, miércoles 29 de agosto, y vamos a tener una palabra de oración. Si ustedes en sus hogares se pueden arrodillar, háganlo, hermanos. Cuando nos arrodillamos en la oración, le damos toda la honra y toda la gloria al Todopoderoso. Él es Dios y Él se merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a orar. Les invito a orar. Padre, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, venimos en esta tarde a abrir en tu palabra. Te pedimos tu presencia y el permiso. Bendice a tus hijos que hemos saludado, cada uno por nombres, Padre. Son muchos tus hijos que hemos mencionado: Rafael Estrada, Isaías Morales, Guillermo Hernández, la hermana Juanita López, Sandy Berríos, Betty Flores. Bendice la familia Galvis, Cristóbal López. Bendice también nuestro hermano Víctor Vázquez. Padre, todos los que hemos mencionado, recuérdalos y bendícelos, Señor. Nosotros no te estamos pidiendo dinero ni recursos materiales, solamente te estamos pidiendo que tu misericordia, tu verdad, tu poder acompañe y bendiga a estos hijos tuyos, Padre. Te pedimos que al abrir tu palabra hoy miércoles, mitad de la semana, hasta donde tú nos has traído, que nos bendigas. Hable a través de mis labios, Señor, que no sean mis palabras sino las tuyas. Perdona nuestras faltas y pecados, nuestras equivocaciones y errores, y danos tu bendición. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el tema de esta tarde. Hay algo interesante que declara ese versículo de Hechos capítulo 13 y el versículo 22. Es la lectura bíblica que acabamos de leer. Dice:
quitado pues se está refiriendo a Saúl. Versículo 21 dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces aparece en este libro de Hechos, vamos a ir a Samuel, al primer libro de Samuel, donde aparece el contexto de la vida de Saúl y de la vida del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Los seres humanos fueron creados libres. Hermano, usted tiene que entender que Dios no nos obliga a nada. Si usted no quiere orar, Dios no te va a forzar, ni te va a agarrar por una oreja, venga acá, usted tiene que orar. Ese no es Dios. Él te deja libre, que tomes tus propias decisiones. Todo el tiempo no tenemos ánimo ni para orar ni para leer la palabra de Dios. Pero ahí es donde tenemos que luchar. Un hombre conforme al corazón de Dios es esa persona. La persona que se somete al criterio y a la voluntad de Dios para obedecer. Esa es esa clase de persona. Y no podemos nosotros pensar, hermanos, que conforme al corazón de Dios, y lo que pasa es que la voluntad de Dios que está en su corazón, ¿qué es lo que Dios quiere que usted y yo seamos? Por esa razón vamos a mirar en esta tarde el estudio de la palabra de Dios, la vida de Samuel, la vida de Saúl, del rey Saúl, por qué fue desechado y por qué Dios le llamó a David conforme a su corazón. Vamos a leer entonces el contexto que está en Primera de Samuel 13. Primera de Samuel, capítulo 13 y versículo 13. Miren lo que nos dice tan interesante. Primera de Samuel 13. Dice así. Primera de Samuel 13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado, para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. La vida de Saúl, elegido como rey de Israel, como el primer rey de Israel que tuvo la nación de Israel, Dios lo eligió, Dios lo escogió. Pero Dios, como decíamos ahorita, creó todos los seres humanos libres. Dios no lo podía obligar a él a la obediencia, porque ese no es Dios. Ni obligó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, cuando ellos tomaron la decisión de desobedecer y escuchar la voz de Satanás y rebelarse contra la voluntad del Señor. Aquí hay una declaración que Samuel le dice a Saúl. Miren lo que le dice, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Resulta que el rey Saúl salió con un contingente, porque él iba al frente del ejército. Ellos tenían un enfrentamiento contra los filisteos. Cuando ellos salieron, Samuel le dijo: espérate a que yo llegue para ofrecer el sacrificio. Samuel le había declarado a Saúl que él era el que iba a hacer el sacrificio, que lo esperara. Pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que Saúl hizo el sacrificio, o sea que desobedeció. ¿Por qué razón? Porque como se dio cuenta, supo que Samuel no llegaba, entonces
Saúl dijo, bueno, como ya se me está yendo la gente, entonces lo que vamos a hacer ahora es ofrecer el sacrificio. Miren qué error más grande el que cometió el rey Saúl. Y cuando llegó Samuel, Saúl ya había ofrecido el sacrificio. Habían muchas reglas que el pueblo de Israel tenía y tenían que ver con la adoración a Dios, con los ritos y servicios religiosos. El rey no podía ofrecer el sacrificio, tenía que ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Ese era Samuel. Samuel había sido escogido por Dios para dirigir en el santuario y dirigir todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios en el santuario, las ofrendas, los sacrificios, etc. El incienso, todo eso estaba a cargo de Samuel. Saúl no tenía que meterse en esto. Recuerden que en una ocasión el libro de Reyes nos dice que el rey se metió con un incensario al santuario y le dio lepra, le cayó lepra inmediatamente. El rey se ofendió cuando los sacerdotes le dijeron, a ti no te corresponde ofrecer el incienso, sal ahora mismo de aquí. Y se llenó de ira y ahí fue cuando le cayó la lepra encima. Hermanos, es que Dios es un Dios de orden. Por eso dice aquí en Samuel 13:13, dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. No guardaste el mandamiento de Jehová. David conforme al corazón de Dios. Saúl, un hombre que no guardó el mandamiento conforme a la palabra del Señor. Recuerden esto, que la Biblia nos dice, y vamos a leer estos versículos. ¿Por qué fue desechado este hombre que estaba lleno del Espíritu Santo? Porque el Señor ungió a Saúl y dice que él profetizaba junto con la otra gente que se encontraban allí, pero desobedeció la orden de Dios. En este libro que titula Patriarcas y Profetas, el capítulo lleva por título La presunción de Saúl. Está en el capítulo 60. Vamos a leer esta declaración de la sierva del Señor para que ustedes miren esto. El capítulo se llama La presunción de Saúl. El semblante de Samuel estaba cargado de ansiedad y tribulación, pero a su pregunta, ¿qué has hecho?, Saúl contestó, excusando su acto de presunción, dijo, vi que el pueblo se me iba, que tú no venías al plazo de los días, que los filisteos estaban juntos en Micmas, y dije, los filisteos descenderán ahora contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Esfórceme pues, y ofrecí el holocausto. A esto le llama la sierva del Señor presunción. No tiene que adelantarse a ofrecer el sacrificio. Usted no es el sacerdote, usted es el rey. Usted tiene otra función diferente a la del sacerdote. El sacerdote es un hombre consagrado a Dios. No, ahora en este tiempo son una burla, son abusadores de menores, son pedófilos, y el mundo está lleno de escándalos por todo lo que la iglesia ha presentado falsamente ante el mundo. Y hermanos, y es triste tenerlo que declarar así, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros y a nuestros familiares que de ahí hay que salir, porque son religiones falsas, y eso es lo que Satanás quiere. En el tiempo de Samuel, del rey Saúl y del rey David, esos sacerdotes tenían que andar derecho, hermanos, tenían que ser verdaderamente hombres de Dios. Es que le dice a Saúl, un hombre conforme al corazón de Dios, pero Samuel también era conforme al corazón de Dios. No piensen ustedes, hermanos, que Samuel iba a estar en el santuario jugando, como hizo Elí con sus dos hijos, que los dos hijos de Elí hicieron pecar al pueblo y trajeron la desgracia y el fracaso a la nación. Ese no podía ser Samuel, porque Dios lo hubiera destruido también. Entonces le dice aquí Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había intimado, porque ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
mas ahora tu reino no será durable. Jehová ha buscado un varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo. Y levantándose Samuel subió a Gilgal, a Gabaa de Benjamín. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Ese comentario es interesante. O Israel debía dejar de ser el pueblo de Dios, o el principio en el que se fundaba. La monarquía debía mantenerse y la nación debía ser gobernada por un poder divino. Si Israel quería pertenecer enteramente al Señor, si la voluntad de lo humano, de lo terrenal, se mantenía en completa sujeción a la voluntad de Dios, Él continuaría siendo soberano de Israel. Sería su defensa mientras el rey y el pueblo se condujera como subordinados a Dios. Pero ninguna monarquía podía prosperar en Israel si no reconocía en todas las cosas la autoridad suprema de Dios. ¿Cuál es la autoridad suprema que usted reconoce, mi hermano? Yo tengo que reconocer la autoridad suprema de Dios. Él es el Todopoderoso. Él gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Dice en el libro de Daniel capítulo 2 que todos los reinos de la tierra, Él gobierna. Aquí nadie manda porque quiere, y los que están en sus lugares gobernando están ahí temporariamente, porque Daniel capítulo 2 dice, Dios pone reyes y quita reyes. Dios podía quitar a Nicolás Maduro de Venezuela, podría quitar los Castro de Cuba, pero la gente tiene que aprender una lección, hermanos, porque la gente no reconoce la autoridad divina, la soberanía de Dios. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Miren esto, Dios te ha desechado. Samuel, primera de Samuel 15, 23. Miren lo que dice. Primera de Samuel 15, 23. Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren qué interesante. El versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es triste. Esta es la experiencia que tuvo que vivir el rey Saúl, y sus días los terminó odiando a David, persiguiéndolo con un intento de asesinarlo. Porque cuando usted se aparta de Dios, no quiere obedecer, y el Espíritu de Dios no tiene el control de su vida, entonces Satanás es el que tiene el control de esa persona. Y el fracaso es inminente, la ruina viene porque viene. Y eso fue lo que sucedió con Saúl. Al final vamos a ver su triste final del rey Saúl. Un hombre conforme al corazón de Dios venía a ser David. Pero la vida de David está registrada en el libro de Primera y Segunda de Samuel y en Primera de Reyes, un poco, porque ya comienza la historia de los reyes, comenzando con la vida del rey Salomón. Es interesante, hermanos, que entendamos que cuando Dios dijo un varón conforme al corazón de Dios, todavía David no era rey. Todavía David no había subido al trono. Y escuchen esto que les voy a aclarar. Todavía David no había cometido su pecado de adulterio y su crimen cuando se metió con esta Abigail, y encima de eso mató a Urías, el esposo de ella. Tenemos entonces estos detalles en la palabra de Dios que tenemos que entender. Ese es el ser humano que cae, que falla, que comete errores, pero ahí está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios lo restaura. A la adúltera Cristo le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. ¿Dónde están? No había nadie. Cristo le dice a la mujer, ni yo te condeno, pero vete y no peques más.
Es que eso es lo que el Señor quiere, que el cristiano ya no tenga ninguna relación con el pecado. La paga del pecado es muerte. El pecado trae miseria, trae enfermedad, trae fracaso. En un hogar donde el esposo es infiel a la esposa y donde hay adulterio y fornicación y pecado oculto, ahí es donde más destrucción va a haber, porque la paga del pecado es muerte. Y no piensen ustedes, hermanos, que porque no me ve nadie, pero me ve Dios, que es lo más importante, y los ángeles llevan un registro sobre todos mis actos. Primera de Samuel 15:26. Miren lo que dice. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Miren qué interesante. Voy a ir contigo. Hónrame delante de los ancianos. Por favor, ayúdame a rectificar este error. Y Dios le dijo: no. Samuel, hablando a través de Dios, le dijo: tú desechaste la palabra de Jehová. Para eso estaba el sacerdote Samuel, para ofrecer el sacrificio. Saúl no tenía que meter la mano en eso, porque no era la persona indicada. ¿Cuántas veces, hermanos, hay personas que sin ni siquiera tener el llamado de Dios se meten a celebrar la Santa Cena, a bautizar a una persona o a casar también a una persona? Si Dios no te llamó, si Dios no te ungió, si Dios no te escogió, no hagas lo que Dios no te está pidiendo que hagas. Porque todos en la viña del Señor tenemos una responsabilidad, tenemos una parte que cumplir. Deja que el Señor te ponga en el lugar adecuado. Si es de diácono, de diácono. Si es de diaconisa, de diaconisa. Si es de anciano, de anciano. Si es predicando el evangelio. Si es como pastor. Deja que el Señor guíe tu vida, guíe tus pasos. ¿Cómo vamos a hacer conforme al corazón de Dios cuando nuestra vida entera va en desobediencia? Es una vida torcida. No lleva a la dirección de Cristo. Ahí les pusimos en el Facebook: si usted no sigue el camino a Cristo, muy pronto seguirá el camino del anticristo. Y ese es un eslogan. Pero tenemos que entender, hermano, que si no andamos con Cristo en sus pasos y en sus caminos, vamos a terminar en el engaño del diablo. Porque no podemos nadar en dos aguas, en agua dulce y en agua amarga. Eso es imposible. Dice Primera de Samuel 15:28. Primera de Samuel 15:28 dice: entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. De verdad que hay personas mejores que uno, pero eso no tiene que desanimarnos. Nosotros no podemos tener low self-esteem, estima propia baja. Eso no lo podemos tener. Nosotros tenemos que entender que cada persona es diferente, es único en esta vida, y que Dios a todos les dio diferentes capacidades. Ustedes tal vez no tienen las mismas capacidades que tengo yo, y yo a lo mejor no tengo muchas de las capacidades que tienen nuestros hermanos allá. Y cada talento, cada bendición que Dios nos ha dado en nuestra vida es para que lo utilicemos para su gloria. Miren lo que nos dice Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Miren qué tan interesante. Ya Samuel no podía continuar lamentándose porque Saúl, y llorando delante de Dios. Y por eso aquí en 1 Samuel 16:1, Jehová le dice a Samuel, le dice: ¿hasta cuándo te vas a lamentar por Saúl? Párate, toma cuernos llenos de aceite y vete a Isaí de Belén. Ahí me voy a proveer de un rey. Miren qué tan interesante. La sentencia de Saúl. Yo les dije al principio que íbamos a ver cómo terminó la vida del rey Saúl. Aquí se encuentra Primera de Crónicas. Vamos a buscarlo bien para que lo podamos encontrar.
Primera de Crónicas, capítulo 10 y versículo 13. Dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató, y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. La Biblia nos muestra todos los detalles de todas las cosas que acontecen. Así terminó Saúl. Saúl terminó consultando a una bruja, una hechicera. Hermanos, estamos en una época en que el espiritismo está cobrando tantas fuerzas. Usted no tiene ni la menor idea de las cosas que van a suceder en nuestro tiempo, porque usted va a ver a sus familiares andando con el mismo timbre de voz, la misma figura, engañando a la gente, diciéndoles que el sábado no es el día del Señor, porque esos espíritus del diablo, eso es lo que van a querer hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Alertas. Por eso el Señor dice: velad y orad. Ya la venida del Señor está cerca. El diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Consagrarse a Dios para poder distinguir cuando Satanás quiere llevarte al engaño y engañarte con doctrinas falsas. Los hermanos del Sostén Propio están aceptando doctrinas falsas que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Las fiestas, los judíos mesiánicos y un montón de cosas que no tienen base en la palabra de Dios. Ahora miren lo que nos dice Primera de Samuel, capítulo 2 y versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, vamos a cerrar el tema en esta noche con esta meditación. ¿Quiere usted ser una persona conforme al corazón de Dios? Honre a Dios. Eso es lo que dice ahí en esa escritura de Primera de Samuel 2:30. El Señor dice: yo honraré a los que me honran. Cuando un padre tiene un hijo en la escuela y trae bonitas calificaciones a la casa, yo creo que ese padre se siente feliz y siente un orgullo bueno, sano en su corazón por su hijo. Pero si el padre recibe llamadas constantemente que su hijo es grosero, pega a sus compañeros, hace bullying a los otros, tiene un récord malo, es desobediente, no quiere comportarse en la casa, yo no creo que ese padre se sienta más feliz que el otro que recibe de su hijo un buen informe. Ese es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial quiere que usted y yo vivamos por una vida de obediencia. Si vivimos en el pecado y en la desobediencia, al cielo no vamos a llegar, hermanos. Quitémonos eso de la cabeza. Necesitamos todos los días luchar contra nuestra naturaleza humana. La sierva del Señor, en el capítulo 60 de Patriarcas y Profetas, le llama al pecado de Saúl, le llama la presunción de Saúl. Se metió a hacer una cosa que no tenía que hacer. Hermanos, vamos a consagrarnos a Dios. Pidámosle el perdón, que Él nos dirija, que en el resto de la semana que faltan, jueves, viernes, sábado, que estemos en su presencia, que Él nos dé fuerzas y que su bendición nos acompañe. Dios les guarde y les bendiga. Les saluda su hermano y amigo Mauricio Velázquez. Vamos a orar y quedamos despedidos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, por las instrucciones que están allí registradas. Al cerrar este tema en esta noche, pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos que en la intimidad de sus hogares escucharon tu palabra y siguieron, Señor, esta palabra con poder. Bendícenos, guíanos, guárdanos, y cuando venga Cristo Jesús, danos el privilegio de ir contigo al reino de los cielos. Gracias por tu palabra. Hemos orado en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.